Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré de la supuesta mezquindad en la política mexicana. Luego voy a entrevistar a Jaime Cárdenas, diputado del PT, sobre la reforma política aprobada por la Cámara de Diputados. Y finalmente, hoy concluimos el tema de la semana. ¿Cuál debe de ser el papel del presidente durante el proceso electoral del 2012? Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Los panistas están enojados y algo de razón tienen para estarlo. Resulta que Enrique Peña Nieto hace propuestas para modernizar la economía y política del país, mismas propuestas que ya fueron presentadas por el presidente Calderón y rechazadas en su momento por el PRI. Así sucedió con la reforma petrolera que presentó el Ejecutivo al Congreso en 2008. Contemplaba la apertura de los capitales privados en ciertos negocios exclusivos de Pemex. Inmediatamente fue rechazada por el PRI. Algo similar ocurrió con la iniciativa de reforma política que mandó Calderón al Congreso en 2009 y que incluía la reducción en el número de diputados plurinominales de 200 a 100. El PRI nunca se atrevió a dictaminar dicha propuesta y aprobarla en el legislativo. Pues con la novedad de que Peña Nieto, el que muy probablemente será el candidato presidencial del PRI, ahora propone exactamente estas dos reformas. Y los panistas furiosos se preguntan, ¿y por qué no las aprobaron los priistas cuando el presidente Calderón las propuso? De acuerdo al secretario del Trabajo, Javier Lozano, se trata de un tema de mezquindad. Dice, mezquino es lanzar propuestas de cambio estructural, mientras que por otra vía se hacen todo por impedirlas en el Congreso. Por su parte, el presidente alerta sobre un mexicanísimo problema, así lo dice él, del son de la negra. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. En clara referencia a las propuestas de Peña Nieto, afirma que no hay correspondencia entre las palabras y los hechos, o más específicamente entre las propuestas y los votos en el Congreso. El jefe del Ejecutivo se queja de que se ha llegado al extremo de presentar iniciativas de ley que positivas para el desarrollo a la hora de las decisiones ya presentadas no son sostenidas. En suma, define Calderón esta actitud como una inconsistencia política. A lo mejor, efectivamente, se trata de un caso de mezquindad o inconsistencia política. Quizá. Pero también hay un asunto de racionalidad política, creo yo, que tiene que ver con los incentivos torcidos de nuestro sistema presidencial de gobierno. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Sí están calientes los panistas, ¿no? Sí, es muy curioso. Yo cuando vi esas declaraciones del presidente y vi también el editorial de Javier Lozano, el secretario Lozano, me sorprendió mucho porque si algo hemos escuchado durante los últimos meses, yo diría que durante los últimos años, es que los políticos no se pueden poner de acuerdo. Precisamente porque no se pueden poner de acuerdo, es necesario buscar algún mecanismo que permita generar mayorías. Unos argumentan a favor de eliminar el tope de la sobrerepresentación, otros dicen la segunda vuelta, recientemente unos dijeron que las coaliciones. Pero resulta... Incluso, no lo dejes afuera, irnos a un parlamentarismo. Y claro, irnos al parlamentarismo. Pero ahora resulta que sí se pueden poner de acuerdo, que de hecho están de acuerdo, y en cosas tan fundamentales como Pemex, pero simple y sencillamente no actúan en consecuencia, ¿no? Entonces resulta que sí están de acuerdo, el problema no es que no se pueden poner de acuerdo, el problema es que no actúan de consecuencia, y la pregunta surge, bueno, ¿por qué no actúan en consecuencia? Y hay tres. Hoy por hoy, en tu introducción hay tres hipótesis, que la primera es la de Javier Lozano, que se trata de políticos mezquinos. Yo ahí lo generalizaría, yo no diría que es un partido mezquino, yo diría que todos son mezquinos. Y para no usar una palabra tan fea como mezquindad, tal vez ahí el problema es la calidad de los políticos. Una segunda explicación es la del presidente Calderón, que hay inconsistencia política. Y para exagerarlo un poquito, irracionalidad política. Tal vez confusión ideológica. Bueno, lo que dice el presidente es, una cosa es hablar y otra cosa es en los hechos aprobar estas iniciativas, ¿no? Claro, pero vamos a decir que es un comportamiento no racional, diría el presidente. O se podría interpretar de esa manera. Y está tu explicación, la tercera,
Sí, que la escribo el día de hoy en Excelsior. Exacto, que al contrario, que se trata de algo racional. Entonces, mezquindad, irracionalidad, irracionalidad. Bueno, déjame explicar cuál es mi punto. Mi punto de vista es que el PRI no tiene muchos incentivos de aprobarle al presidente del PAN reformas que pudieran tener grandes beneficios para el país en materia de desarrollo económico, porque eso eleva las probabilidades de que el PAN repita en la presidencia o repitiera en la presidencia, y eso no le conviene al PRI, ¿no? Entonces, digamos, el PRI sí le pasa ciertas reformas para que el país tampoco se caiga a pedazos, pero tampoco le puede pasar grandes reformas que beneficien al país, porque indirectamente eso beneficia al gobierno y incrementa las probabilidades de que el PAN se vuelva a tener la presidencia en el 2012. Y por eso, pues las para. Y dice, porque lo han dicho, y yo lo cito, un diputado una vez dijo, esas reformas, ¿no?, cuando nosotros estemos en Los Pinos las vamos a pasar, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el incentivo. Exacto. Y creo que es un incentivo perverso, sin lugar a dudas, porque no es bueno para el país. Pero no es ni mezquino ni irracional. Es racional. Tú estás hablando es que es racional. Es racional desde el punto de vista político, ¿no? Sí. O sea, yo voy a hacer esas reformas cuando yo esté en el poder. ¿Para qué se las doy al presidente ahorita si eso le va a beneficiar al partido del presidente? Sí. Ese es mi punto. Me pongo yo la medallita, no él. Sí. Yo, mi postura ante estas tres posibles hipótesis, la hipótesis de la calidad de los políticos, la de mezquindad, la hipótesis de la irracionalidad y la hipótesis tuya de la racionalidad, yo creo que no se excluyen. Yo creo que podría haber cierta mezquindad, llamémoslo otra vez, un problema de calidad de los políticos, un problema de cierto comportamiento irracional, destructivo, también se puede dar. Y creo que también está el tema de la racionalidad aquí. Ahora, si quieres empecemos, porque creo que hay cosas que decir de cada una de estas hipótesis. Empecemos con la tuya, que es la de la racionalidad. Por cierto, que creo que es importante decirlo, porque yo también lo apuntaba el día de hoy, que el PRI cuando gane, si gana en el 2012, el mismo problema. Puede enfrentar el mismo problema, y vamos a ver si el PAN se comporta de manera consistente y no mezquina, ¿no? O sea, generosa. Claro. Pero lo primero a decir es eso, que a lo que se está llegando bajo el argumento tuyo de racionalidad es a un equilibrio subóptimo. Es decir, hay una situación en la que si cooperaran nos sería mejor a todos y a ellos también. Entonces estamos llegando a un equilibrio racional, sí, pero es subóptimo. En ese sentido hay una racionalidad individual por parte del prismo, pero hay una irracionalidad colectiva. Por cierto, no es privativo de México. Lo mismo está sucediendo en Estados Unidos en este preciso momento. Claro. ¿No? O sea, el Congreso republicano no le quiere dar ni una victoria al presidente Obama para que no se pueda reelegir el año que entra. Totalmente, ¿no? Así es. Aquí creo que la manera en que se captura esto muy seguido es haciendo referencia al dilema del prisionero, ¿no? Que lo óptimo es cooperar, pero hay una racionalidad perversa que te lleva a no cooperar, ¿no? Entonces llegas muy bien, a un equilibrio que una vez más es subóptimo. Ahora, aquí se vuelve muy importante algo, que esa racionalidad solamente es racional bajo dos condiciones. Si es un juego que no tiene iteraciones, o sea, que no se repite, o si el número de está determinado y es conocido por todos. Si el juego tiene varias iteraciones y no sabemos cuántas iteraciones va a tener, es decir, va a haber varias elecciones. Iteraciones que se repiten, ¿no? Exacto, que se repite. Y va a haber varias elecciones. Entonces ya no es tan racional lo que están haciendo. Y se vuelve más racional cooperar. Entonces la pregunta es, bueno, dado que este juego se va a repetir, ¿por qué no cooperan? Y ahí mi única explicación es que es un tema de aprendizaje. Cuando juegas estos juegos, tienes que aprender que lo racional es cooperar. A la primera no cooperas, pero te vas dando cuenta que lo racional es cooperar. Y ahí se podría argumentar que tenemos un problema de una democracia joven en la que nuestros diputados, senadores, están aprendiendo a cooperar y que eso toma tiempo. Y en ese sentido, ¿cuál crees que sería el pronóstico para el sexenio que entra? Si efectivamente, vamos a poner, gana Peña Nieto, gana el PRI presenta en la Cámara una iniciativa para la apertura al capital privado en Pemex, ¿el PAN la va a votar a favor o en contra? Ahí te va. Yo quisiera pensar, bajo tus supuestos de racionalidad, que en su momento el PRI trató y el plan bloqueó, bajo Zedillo. Sí, después en la reforma eléctrica. En la reforma eléctrica. Ahora el PAN propuso y el PRI bloqueó. Sí.
Ya los dos han enfrentado esa frustración. Esperemos que aprendan. Sí. Y esperemos que aprendan que es un juego que tiene repeticiones y que en ese sentido la cooperación se vuelve racional. Me encantaría, ¿eh? Sí. O sea, me encantaría que fuera así, ¿eh? Además, hace sentido porque no hay que operar con el supuesto que hay un número limitado de reformas que el país necesita. O sea, si hubiera una gran reforma y solo una gran reforma que el país necesita, pues la pido yo. Sí. Pero caray, necesitamos un chorro de cosas. Hay para todos. Y para todos los futuros presidentes. Hay muchas cosas que hacer. Entonces es otra cosa. Pero fíjate lo que estás diciendo. O sea, si pasa lo de Pemex, a lo mejor la economía crece más, ¿no? En ese sentido, eso beneficiaría al PRI para la elección del 2018. Pero el PAN no tiene ese incentivo de que le vaya bien al PRI. Claro, pero lo que estamos diciendo es que hay que cooperar, eso no significa cooperar en todo y siempre. Sí. Dejaría de haber oposición, ¿no? Pero que sí hace sentido en una democracia sí, no, y se han cooperar y negociar. No, bueno, se han cooperado, yo sigo en cosas chiquitas para que el país no se caiga a pedazos. En las cosas grandes es donde se atoran los grandes asuntos. Yo creo que ahí otra vez hay incentivos para cooperar en cosas grandes también, y si bien hay ejemplos de otros países donde no hay cooperación, también hay ejemplos de otros países donde sí ha habido esa cooperación. Y te pongo un ejemplo muy típico que se utiliza en estos casos, que es la carrera armamentista entre países, en su momento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Llegó un momento, una vez más, porque se dieron cuenta que era un juego que se repetía, que de repente dijeron, a ver, mejor lo que conviene aquí es cooperar y empezar a desarmarnos. Sí. Te conviene a ti, me conviene a mí, nos conviene a todos, etcétera, ¿no? Después de muchos años de que se gastaron un chorro de lana en cada vez poner más armas que ya en el margen ni servían, porque ya podían destruir 15 que mundos. Es un proceso de aprendizaje. Sí. ¿No? Cuando juegas estos juegos tienes que aprender, darte cuenta que la cooperación es racional y que nuestra democracia, que tiene pocos años, tal vez necesita un poquito más de tiempo para que se den cuenta de eso. Pero déjame traer un tema que sé que te choca, que es la moral. No digas que voy a parecer un tipo... No es que eres inmoral, pero que no te gusta usar esa variable en el análisis político. No soy muy adepto al tema moral en la política. Yo digo que traicionar esperando que el otro coopere es moralmente indefendible. Es decir, tú haces lo correcto. Y hacer lo correcto en ese sentido, desde mi punto de vista, es racional. Operas bajo el imperativo categórico que yo quiero que me traten, o yo pienso tratar a los demás como yo espero que me traten a mí. Y te doy un ejemplo muy concreto que aplica en mi caso, la puntualidad. Sí. La gente piensa que mi puntualidad es enfermiza y además irracional en México. ¿Sí? Y yo digo, no, la puntualidad es lo correcto. Yo espero que la gente me trate como yo los trato a ellos, yo voy a ser puntual. ¿Qué ha sucedido? Como es un juego que se repite, la gente sí ha reaccionado ante mi puntualidad. Y ya son más puntuales, por lo menos conmigo, ante ese trato que yo les he dado a ellos, ¿sí? Pero la motivación aquí es una motivación moral, que yo creo que también funciona en estos casos. ¿Tú crees, tú los ves o sea, entonces, y esto está atado al tema de la mezquindad, quizás, claro, de la elevas la calidad. La calidad de los políticos, porque es un juego repetitivo y hay este tema moral, y entonces... Yo espero que usted ahora coopere conmigo, pero el otro puede decir, oye, pero tú no cooperaste conmigo la vez pasada, ahora ¿por qué yo te voy a cooperar contigo? Eso solamente aplica si sabes que el número de repeticiones es limitado y conoces cuál es el límite de... Pero ¿cuál sería el argumento? El argumento moral es, no, hazlo porque es lo correcto. Hazlo, señor panista, porque, digamos, el gobierno, si gana el PRI, el gobierno priista le diría al señor panista, no, hágalo, es lo correcto. Y es más, es su convicción, usted lo propuso el sexenio pasado. Sí, o sea, yo soy puntual, no porque yo espero que la gente sea puntual y porque me conviene y porque hago un cálculo. No, yo soy puntual porque es lo correcto. ¿Cuál ha sido el resultado de ese comportamiento a partir de ese principio? Que la gente ha empezado a ser más puntual conmigo. Entonces, por ejemplo, y te dije, me pasa, la gente me invita a una cena, ¿no? Y me dice, oye, a ti sí te digo que es a esta hora. A todo el mundo le he dicho que es a las 8, pero tú cáele a las 9. Porque saben que a la hora que me dicen que le caiga, le caigo, ¿no? Entonces, creo que hay una dimensión ahí moral pero aquí estarías diciendo que el PRI es el puntual y el PRI fue impuntual en este sexenio. No. Y de repente el PRI va a ser el puntual.
¿Y el impuntual va a ser ahora el PAN, quizás? Yo lo único que quiero introducir, además del tema de la racionalidad, es el tema de las convicciones. Que creo que aquí tiene un papel, es lo que nosotros llamamos visión en la política. Fíjate, es que cuando dices que alguien tiene visión en la política, ¿a qué te refieres? Que se sale de esa lógica perversa a la que te referías al principio del programa. A mí me encantaría que el PAN, si gana, insisto, el PRI, es más, déjame ponértelo así, ¿y qué tal si repite el PAN en la presidencia? Vamos a ponerlo de esa manera. El PRI que está proponiendo ahorita la apertura de Pemex, si el próximo presidente es panista y manda una iniciativa de ley para apertura al capital privado en Pemex, ¿la va a aceptar? Otra vez, yo quisiera pensar... Claro, yo también quisiera pensar y lo veo en otros países, en sistemas similares hay más cooperación que en México. ¿A qué se debe? Pero yo creo que a pesar del tema moral, el tema de los incentivos sigue pesando. Insisto, te compro el argumento de que si es un juego repetitivo debería de eventualmente cambiar a la... haber aprendizaje y se dé mayor cooperación, no una cooperación Ahora, total. Esa repetición quizás tenga más, tenga más sentido si gana el PRI ahora la presidencia en 2012 a que si el PAN vuelve a repetir en el 2012. Sí. Eso también habría que pensar. Probablemente. Sí. Pero el otro tema que es fundamental en esto... Ya nos tenemos que ir. Ya me están diciendo que ya estamos impuntuales en el corte. Pero ¿qué querías decir si quieres rápido? Que la otra cosa que supone el dilema del prisionero es que no hay diálogo entre las partes. Sí. Y si algo es la política es diálogo. Y lo que te permite el diálogo es transformar intereses. No necesariamente, pero te lo permite, abre esa posibilidad. Entonces, precisamente otra manera de salirte de este círculo vicioso es a través del diálogo, que es lo que es la política. Es el convencer al otro, el transformar intereses, el descubrir nuevos intereses que ambos compartimos, etcétera. Entonces, una vez más, uno pensaría que conforme se da más diálogo en nuestra joven democracia, se hará una transformación de esos intereses. Llevamos muchos años dialogando y la verdad es que... No muchos, insisto que es una experiencia en México bastante todavía nueva. Es cierto, porque si tomas en cuenta, si pones el 2000 como punto de partida de la democracia mexicana, pues son 11 años, no es... Y si tomas 97, ¿qué tan atrás te quieres ir? No te puedes ir muy atrás. No muy atrás. Y hay sistemas, digo, el británico, ¿cuántos años lleva en ese diálogo? Pues podrías partir de 1688, entonces llevan un rato. Y el estadounidense pues desde 1787 y el francés pues desde también, ¿no? En fin. Ahora, el otro tema es el de la calidad de los políticos, no mezquindad, la calidad de los políticos que ya hemos tocado. Sí, ya lo hemos tocado. Pero valdría la pena retomarlo porque creo que ahí también hay un punto interesante. Por lo pronto están enojados los panistas, ¿no? O sea, sí denotan que dicen, oye, compadre, pues esto es lo que yo propuse y ahora tú me dices qué es lo que vas a hacer. Con razón y sin razón, porque ellos lo han hecho en el pasado. Entonces tienen que aceptar que todos que la somos mezquindad está dividida. Esto de no haber pasado la reforma eléctrica durante Cedillo, ¿cómo le ha costado al PAN? ¿Cómo le ha costado? ¿Ves cómo hay costos? Sí. Bueno, en fin, gracias. Bueno, sí. Gracias, Javier. Y en un momento regresamos a platicar con el diputado Jaime Cárdenas sobre la reforma política que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.